Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su edición virtual. Es un gusto volver a encontrarnos a través de sus pantallas y dispositivos. Bienvenidos una vez más a este encuentro con la literatura y con los libros, pero sobre todo, muchas gracias por conectarse con nosotros. El día de hoy tendremos la oportunidad de conversar con dos jóvenes actores del medio editorial jalapeño. Me gustaría aquí hacer una precisión, pues para nosotros es un gusto tener la oportunidad de platicar con la poeta Lorena Huitrón, que también se dedica al medio editorial, y a José Miguel Barajas, traductor, quien participa en este maravilloso proyecto que es Aquelarre Ediciones. Me gustaría hacer la precisión de que justo este proyecto y los actores que en ellos convergen le dan vida a un medio editorial que tiene afincado en Jalapa una boyante vida. Y para ello quisiera empezar dando las referencias básicas del libro que vamos a presentar hoy. Presentaremos Agencia General del Suicidio, de Jacques Rigaud, con prólogo de Jean-Luc Vuitton. Para iniciar a hablar sobre el tema del libro, de este poemario, le cedo la palabra a Lorena Huitrón, quien conversará con José Miguel Barajas. A ambos les doy la bienvenida y les agradezco mucho participar en la FILU virtual. Pues muchísimas gracias, Lino. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José Miguel. Quiero agradecer a, a la FILUV por poder participar en esta presentación y también mandar un saludo a, a Miguel Pineda, que es como el jefe, el director editorial de Aquelarre Ediciones, y también a Amanda Falcone, que ella también participó en el cuidado de la edición de este libro. Bueno, pues me gustaría, yo quiero platicar un poquito sobre mi experiencia en el cuidado editorial del libro de Rigaud. A mí me correspondió revisar la traducción. Eh, Realmente esto supone un trabajo de mucha precisión, pero también de mucho respeto, tanto al autor, es decir, Rigaud, pero también al segundo autor, que es José Miguel Barajas. Eh, es importante decir que los traductores son autores también. Por lo tanto, eso implica respetar el trabajo de la traducción. ¿Qué quiero decir con respetar el trabajo? Que no resulta sencillo hacer una corrección. Ajá. Hice algunas observaciones porque las hice, era dialogar con el texto, era también dialogar con el traductor, con José Miguel, y si había algo en la traducción que me motivara a realizar alguna pregunta o hacer un comentario o alguna sugerencia, era eso, comentario y sugerencia, para que José Miguel pues la considerara, pero no fue así el tachón de, yo creo que esto es así, y entonces, no, es que de verdad, es que eso no se debe hacer. Lo he visto en otros lugares, con otras personas, y creo que sí es importante recalcar que cuando tenemos que cotejar, revisar una traducción, hay que ser súper respetuosos con el texto, pero y en el caso de una traducción, con el traductor. Entonces la verdad fue muy interesante para mí realizar esta labor. La traducción de José Miguel, pues no es, vamos, que incuestionable. Lo que lo vuelvo a decir, hice preguntas, hice comentarios, hice una que otra sugerencia, pero fue para mí siempre corregir, revisar, leer un libro es todo un viaje. Entonces, esto para mí pues fue increíble, porque además yo no conocía tampoco, yo no había leído a Rigaud, así que pues fue entrar de lleno en todo, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece que José Miguel entendió mucho esta esencia de Rigaud, de la que hablaré un poquito más adelante para que quienes nos están viendo puedan entender si es que no conocen al autor. Pero Rigaud tiene un humor muy particular, a mí me parece que em, su trabajo
es reaccionario, es sarcástico, se burla mucho de la sociedad de su tiempo. Hay algunos textos que incluso a mí me parecen muy, que se pueden leer, que resultan como muy actuales, uno que también voy a leer un poco más adelante. Y tiene eso, tiene un sentido del humor muy particular. Sí, llama el humor negro, pero tiene ese humor. Ese humor está presente en la mayoría de sus poemas. Puede brincar un poco, para algunos, el título de Agencia General del Suicidio. A mí me parece que el suicidio para Rigaud es eso, es como una forma contestataria, es como su manera de protesta a algo. No, yo invito también a que que este libro no sea visto como de una manera moralina, como, ay, es que está enalteciendo el suicidio. No, no, es más, es eso, como verlo como de una manera am, contestataria. Además, también me gusta mucho el libro de Rigaud porque hay ciertos temas en la literatura que a veces son un poco incómodos, ajá, de los que se habla poco. Y aquí el tema del suicidio me parece que es uno de ellos. Así que también eso le da no un doble valor, pero lo hace, o sea, lo hace mucho más interesante. Es ese humor, pero a partir de ciertos, de cómo aborda él el suicidio y la depresión. También me gustaría decir al respecto que, por ejemplo, como enfrentar eso, suicidio, depresión, em, el término o sea, ya llamar depresión como tal, creo que fue ya a finales del siglo XIX, XX, principios del XX, cuando ya se habla como de la palabra depresión, porque antes había como otro, no sé, se asociaba a la melancolía o había otros términos para llamarla así, ¿no? Y también se retrataba a las personas depresivas o que habían intentado suicidarse. Hay algunas imágenes que se pueden ver en algunos libros de descarga gratuita, en una sección de la Biblioteca Nacional de Francia, en Gálica, se puede ver que hay algunas imágenes y son mujeres así todas que están todas retorcidas, pero que están como con el semblante descompuesto. Finalmente, bueno, ya sabemos que a veces, que como cada época tiene su visión del mundo, ajá, a veces no corresponde mucho la enfermedad. También los doctores o los científicos también están influenciados, ¿no? Como con la visión de su tiempo. Pero bueno, entonces es eso, es muy, es realmente, o sea, leerlo, o sea, leer a Rigaud hay momentos en los que uno también se ríe con él, sí, en los que uno puede entender como ese sentido así puntilloso, este, así molestón, reaccionario. Se puede ver de esa manera. Me gustaría leer parte de la introducción de Jean-Luc Vuitton, que él es el biógrafo de Rigaud, también como para poder así contextualizarlos. Rigaud, el amante de las noches en vela y festivas, nace en París el 30 de diciembre de 1898 a las 2 de la mañana. Es el segundo hijo de Georges Maurice Rigaud y de Madeleine Berthe Pascal. La familia Rigaud vive en un departamento burgués en el número 47 del Boulevard Raspail, en la frontera del sexto y séptimo distrito, cerca de los grandes almacenes del Bon Marché, donde el padre trabaja como inspector. La pareja y sus dos hijos viven cómodamente gracias a los subsidios de la herencia del abuelo materno, que se suicidó poco tiempo después de la boda de su hija. Según el pintor Jacques-Émile Blanche, este drama familiar jugará un papel determinante en las obsesiones suicidas de Rigaud. El misterioso suicidio de un antepasado acababa de serle revelado, creía que una fatal herencia pesaba sobre él. Drieu, en su homenaje póstumo, confirmará ese gusto por el atavismo. Estabas desprotegido contra los legados, tropezabas con tu cordón umbilical. La leyenda quiere igualmente que Rigaud se valiera del revólver de su abuelo para poner fin a sus días.
Según el estudio genealógico realizado por Martin Kay, el padre de Rigaud, era el hijo natural de una simple costurera. La señora Rigaud mirará siempre por encima del hombro a su marido a causa de sus orígenes modestos. Sin embargo, si sus padres se habían enriquecido por medio del comercio, ella misma era de origen campesino y obrero. Rigaud no hablará nunca de sus padres, con los que no tenía ninguna afinidad. Solo su hermano mayor, Pierre, será grato a sus ojos. Su amigo Suppot se acordará de que Jacques había buscado evadirse del medio burgués donde había pasado su infancia y adolescencia y que despreciaba. El pequeño Rigaud frecuenta establecimientos escolares prestigiosos como el Liceo Montaigne, los colegios Stanislas y Louis le Grand, cuyos reportes lo describen como un muy mal alumno, ruidoso y parlanchín. Rigaud ya se aburre. Se va regularmente de pinta paseándose por los jardines de Luxemburgo con sus nuevos amigos Maxime François Poncet y René Chomet, quien se volverá el cineasta René Clair. Los exámenes se acercan. El alumno Rigaud decide estudiar. Me voy mañana por la tarde, escribe a Claire, a enterrarme en ese agujero de Concarneau. Me voy un poco apenado y no cuento con pasar unas excelentes vacaciones. Pero como dijo el poeta, para vivir felices, vivamos ocultos. ¿Dónde podría entonces estar mejor oculto y quién podría descubrirme allá? Me llevo una treintena de volúmenes de literatura y de autores del programa del bachillerato. ¿Los leeré? Al menos tengo la firme intención de hacerlo. Pienso también poner por escrito algunas ideas que germinan en mi cabeza, ideas dramáticas en su mayoría. A los 17 años, Rigaud ya se inscribe en lo trágico. A pesar de su buena voluntad, se gradúa del bachillerato en filosofía con mención aprobatoria. Deja el liceo y se inscribe en la Facultad de Derecho. La Primera Guerra Mundial comienza. ¿Desencuentro familiar o ganas de acción? Bruscamente, el 21 de diciembre de 1916, cuando todavía no tiene 18 años, Rigaud se adelanta al llamado comprometiéndose por el tiempo que dure la guerra. Asignado al depósito de servicio automovilístico de París, luego a Fontainebleau, el brigadier Rigaud no conocerá el frente sino de manera breve. Salvo por esos 2 meses de acción en Lorena, donde encuentra que la guerra es una cosa estupenda, estética, lírica, deportiva, Rigaud se aburre mortalmente. Prosigue su correspondencia con Simone Kahn, la futura esposa de André Breton. Me aburro, me encuentro aburrido, padezco mi aburrimiento, creo firmemente que estoy perdido. He pensado mucho en matarme, pero si lo hiciera sería también con tan poca convicción como vivo. Morir sin convicción es tan gracioso. El 4 de junio de 1918 ocurre el despertar brutal, el electroshock que va a confrontar a Rigaud con el absurdo de la guerra. Su mejor amigo Maxime François Poncet muere en el frente de batalla por la explosión de un obús. El asunto es monstruoso, indignante, increíble. Estoy desmoronado, ya no sé hacia dónde voltear, escribe a Simón. En la vida de Rigaud, esta desaparición es una fractura, un punto de no retorno. Se afligirá más adelante de ese cinismo tan infantil que nunca me ha llevado más lejos sino a darme palmos de narices ante el cadáver de un amigo muerto. Para anestesiar el dolor y el aburrimiento, Rigaud toma drogas por primera vez, la coca que un capitán pederasta le ofrece. Encontraba eso endiabladamente audaz, le contará a Drew luego de la guerra. Rigaud va al psicólogo, mira los cuerpos, el suyo incluido, mezclarse, espectador pasivo huyendo de toda acción. Un proceso de despersonalización exacerbado por la droga, que lo empujará toda su vida a la excentricidad, a la periferia de sí mismo y de los otros. Luego de haber pasado 3 años en el ejército, desmovilizado el 6 de octubre de 1919, Rigaud vuelve a París y se reinscribe en la Facultad de Derecho. Las buenas resoluciones dictadas por la familia no se mantendrán por mucho tiempo. Las cartas están sobre la mesa, la partida puede comenzar de verdad. Luego de haber abandonado sus estudios en Derecho, Rigaud trabaja como secretario del letrado Abel Herman, a quien la belleza de su empleado no debía dejar indiferente. Drew, en su novela corta La valise vide, relata ese primer empleo. Su patrón, cada mañana, le dictaba de un tirón una crónica para un diario mundano.
Consac escribía como podía, pero luego de los 12 años ya no pensaba en la ortografía. El otro, que era un antiguo normalista, no encontró de su agrado este olvido y se lo dijo con un tono de magíster. Consac respondió que le valía la ortografía, que no le gustaban las observaciones. Harto, Rigaud renuncia a ese trabajo que por otra parte le parece demasiado matinal. Se pone al servicio del pintor Jacques-Émile Blanche, retratista de Proust, 2 o 3 tardes por semana. Se encarga de dactilografiar las memorias del artista, de corregir las pruebas de los libros por aparecer y de interceder ante las revistas literarias en las que colabora el pintor. Blanche, que lo considera más como un amigo que como un empleado, querrá a Rigaud como a un hijo que confía a su padre putativo sus interrogantes y sus tormentos. A menudo me aflijo de no tener ambiciones, o de ser la víctima de 12 a la vez, lo que es volver a lo mismo. Pero los dioses son buenos. Me han perdonado la ambición literaria. ¿Cómo miento? He desvalijado completamente mi bella salud, o fran belleza. La música del dancing debajo de mi casa y los otros accesorios de París me han restituido mi aburrimiento con su núcleo. La idea del suicidio. No sé cómo me maté hace un momento. ¿Qué pasión me saldrá de ahí? No sé en verdad si deseo el amor. No sé de nada más bello que este insomnio de los plátanos desde la llegada de los faroles. Rigaud afilará su desprecio por los literatos en casa del pintor, que recibe a numerosos hombres de letras. Para Rigaud, la ambición es el enemigo número uno. Rechaza las concesiones obligadas para satisfacerla. Sus textos y aforismos a este respecto son edificantes. Hay personas que hacen dinero, otras neurastenia, otras niños. Los hay quienes ostentan ingenio, los hay quienes hacen el amor, los que causan piedad. Desde hace tiempo quiero hacer algo. No hay nada que hacer ahí. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pueden creerme. De ello me encargo. Peligro. Cansarse de lograrlo. Aquellos que dicen, hice bien, hice mal. De todos modos, ¿qué es lo que no han hecho jamás? Después leo ya un último fragmento porque de verdad es un prólogo bastante largo y quiero que José Miguel que nos platique todo, absolutamente todo sobre su proceso en la traducción. En un artículo del 6 de enero de 2018 en la Revue de Ressources, que se puede consultar en línea, Thibaut Boissier plantea la cuestión de la siguiente manera. Rigaud, suerte de dadaísta de medio tiempo, suicida a los 30 años, ficcionalizado por Drew La Rochelle, luego, recientemente, por Enrique Vilamatas, mitificado tanto por el movimiento dada como por los surrealistas, casi no escribió nada. En esta paradoja de una vida hecha obra, queremos aislar 3 mitologías de Rigaud: encarnación, incorporación, hipóstasis. La primera consiste en hacer de Rigaud un dadaísta ejemplar, particularmente a través del gesto del suicidio. La segunda lleva a cabo la transformación de la máscara de Rigaud en personaje, es decir, incorporarlo a la ficción. La última se apega a integrar a Rigaud en un doble contexto, literario y sociopolítico, del cual constituiría un punto nodal, una hipóstasis. Más allá de la construcción de un mito, se delinean los contornos de una forma de vida sorprendente y del universo perturbado y perturbador de las décadas de 1910 y 1920. Bueno, me gustaría ya después leer un par de poemas, pero José, si quieres, te cedo la palabra para que cuentes tu experiencia traduciendo a Rigaud. Claro, muchas gracias, Lorena. Y bueno, antes de mi intervención quisiera también agradecer a la FILU Virtual 2021, a todo el equipo, también a TLV, a Germán, a Lino, a Jackie. También mandar saludos a Miguel Pineda, nuestro editor, gracias a quien podemos hoy estar hablando de este libro. También a Amanda Falcone, gracias a quien yo pude acceder al proyecto, ella fue quien me invitó a participar. Gracias a ti también, Lorena, ¿no? por haber acompañado el proceso y además por seguirlo acompañando todavía después, ¿no? Porque hemos estado en la otra presentación que hubo y en esta que es la segunda, que afortunadamente sucede luego de
pues de la pandemia que todos conocemos, ¿no? Pero qué bueno que podemos tener hoy la oportunidad de conversar sobre este libro que en lo personal me ha dado mucha satisfacción trabajar en él y también pues en ciertos resultados que ha tenido con su recepción. De entrada, bueno, quisiera, antes de hablar un poco del proceso, contextualizar también el acercamiento y acompañarlo, la parte que tú mencionabas, ¿no? Que viene en el prólogo de Jean-Luc Vuitton. Decir, por ejemplo, que Jean-Luc Vuitton es el biógrafo de Jacques Rigaud. Aquí tengo la biografía. Es Jean-Luc Vuitton quien la escribe, quien la publica también en Gallimard. Es un libro, bueno, ahí refleja un poco, pero quiero mostrarles el grosor un poco. Para cuando nosotros hacíamos la edición, la biografía como libro todavía no existía. Y Vuitton llevaba, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero mínimo unos 15, 16 años trabajando en el proyecto. Entonces, Miguel Pineda, que el editor, contactó a Vuitton para primero preguntarle algunos detalles sobre un poema, que fue el inicio también del interés de Miguel por traducir el libro, un poema que después en la investigación descubrimos, hasta salvo prueba en contrario, que es apócrifo, pero que abona un poco a la popularidad de Jacques Rigaud en español. Y Vuitton, bueno, le respondió que el poema no lo encontraba como tal. Aún así, Miguel quiso seguir con el proyecto y conseguimos los escritos, la obra reunida, que podríamos decir por ahora, para no llamar completa, porque no sabemos si a lo mejor por allá aparezca algo más o hay algún otro texto, ¿no? Pero la obra más completa, o reunida hasta el momento, es la edición de Martin Kay, que menciona también hace un momento Lorena. Y eso, junto con el trabajo de Jean-Luc Vuitton, es, digamos, la parte más completa que uno puede tener acceso para comenzar a conocer a Jacques Rigaud. Después, bueno, en español intentamos que esta traducción abone también a esto, ¿no? A la difusión y conocimiento de la obra de Jacques Rigaud. Jacques Rigaud, como ya mencionaba Lorena, es un poeta, un escritor dadaísta, y también al hacer énfasis en eso, en que es dadaísta, él vivía también, digamos, los postulados de los dadaístas hasta las máximas consecuencias, y como eso también fue haber preparado el proceso de su suicidio, ¿no? Haber preparado 10 años antes, haberse sentenciado en un performance de esas actividades que ellos tenían, hacen un juicio a otro poeta, a Barrés, y ahí también él en esos juicios, y están además así condenando a varios más, pero en esas actividades, él se condena a sí mismo a muerte, ¿no? Él dice, me condeno a muerte. Esto lo refiere André Breton en uno de los testimonios que tradujimos aquí y que aparece en el libro. Y a partir de ahí, mucho de su escritura, que los dadaístas, sus compañeros dadaístas, no consideraban literatura, o sea, no lo consideraban a lo mejor un literato, ¿no? O sea, sí era alguien que acompañaba las reuniones, era alguien que estaba con ellos, que estaba escribiendo, pero que no consideraban que todavía tuviera una obra, ¿no? A lo mejor era alguien que consideraban que él necesitaba formarse, necesitaba aprender, necesitaba a lo mejor ser una persona un poco más seria. Y eso también es algo que recuperan, que lo consideran el dadaísta entre los dadaístas, ¿no? O sea, un dadaísta que incluso a los dadaístas sorprendía, ¿no? Por lo que ya mencionaba Lorena, su sentido del humor ácido, negro, una actitud irreverente ante muchas cosas de la vida, ¿no? E incluso ante el propio dadaísmo, ¿no? O sea, del mismo dadaísmo se burlaba un poco y trataba de desacralizar aquello que se pudiera intentar sacralizar ya en aquel entonces del dadaísmo. Y entonces es cuando en esos periodos en que acompaña al grupo dadaísta que empieza a escribir estos textos, publica algunas cosas, muchos de los textos no los publica en vida, pero otros sí, y es por donde también se conoce que es un escritor o alguien que quiere escribir. Por otra parte, tiene una vida relativamente corta, se suicida cuando todavía tiene 30 años, a un mes de cumplir 31. Nace en París, en efecto, le toca participar en la Primera Guerra Mundial, y este acontecimiento, como ya mencionó Lorena, lo va a marcar totalmente, ¿no? Porque por la experiencia de ver morir a uno de sus mejores amigos, ¿no? Cerca de él,
Nosotros afortunadamente no tenemos como generación haber vivido aquí, bueno, hablo de los que estamos a lo mejor aquí en el Zoom, ¿no? Nosotros tres, porque el público puede haber alguien que se haya tenido la mala fortuna de haber vivido una guerra, ¿no? Pero hablando a lo mejor de la generación a la que pertenezco, no hemos tenido esa situación, ¿no? De asistir como combatientes, de estar en el frente, y lo más cercano que tenemos son las referencias del cine y la literatura. Y en cambio acá esta es una generación a la que le toca esa primera gran crisis que conocen en el siglo XX en Europa, los países europeos, que después va a ser letal o de dimensiones más amplias con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero a él le toca ir a esta primera guerra que llaman la Gran Guerra, esperando que no hubiera otra, ¿no? Y era como la guerra que iba a acabar con todas las guerras, según. Le toca ir muy joven, le toca ir de 20 años, bueno, de 20 años termina la guerra, pero va un poco antes, ¿no? Va 3 años antes. Y esto también hace que él se vuelva adicto a la heroína. Perdón, es a la morfina. Él se vuelve adicto a la morfina primero. Y eso va a cambiar también mucho su manera de vivir el mundo, ¿no? Porque después pasa a la cocaína y anda también un poco buscando esa experiencia que a lo mejor ya venía son los periodos de las vanguardias, ¿no? O sea, también hay que ver que medio siglo antes hay también experimentaciones con sustancias por aquello del orientalismo que se pretendía también entonces en consumidores de opio, ¿no? En el segunda mitad del siglo XIX. Acá están probando con otras sustancias y él participa de ello. Y llevan entonces un poco una vida, a lo mejor como lo sugería Baudelaire, pero el propio Baudelaire también dice que eso no provoca el genio, ¿no? O el genio coexiste con el vicio, por así decirlo, pero no es por el vicio que el genio va a aparecer. Y bueno, Rigo es un ejemplo de esto también, ¿no? Si a lo mejor hablar de genio, sí hay vocación, sí hay trabajo y además hay vicio. Entonces eso también va a afectar su literatura. Y parte de esa vida a lo dandy lo hace que se mude a Estados Unidos, se casa con una millonaria. Él se casa con una mujer viuda que tiene muchísimo dinero y él logra vivir una vida que hasta entonces soñaba, ¿no? En esos años podemos ver, si quieren, a lo mejor en series como tipo Peaky Blinders o si leen alguna literatura de la época, pienso, porque pues también es algo que estoy trabajando, en Roberto Art, cuando hablan del Rolls Royce, por ejemplo, o que hablan de Rockefeller, ¿no? Cuando hablan de Nueva York como también la ciudad más grande, ¿no? O sea, que ya estaba perdiendo un poco ese papel París y que Nueva York lo empieza a tener en los principios del siglo XX. Entonces, él logra tener un Rolls Royce, ¿no? Con este dinero de esta viuda y sin embargo no encuentra satisfacción. O sea, eso también está muy presente en sus textos. Habla un poco de estos pasajes, en cómo esa vida que aparentemente lo iba a colmar, en realidad lo acerca más a la experiencia de vacío. Y esto hace entonces que su literatura refleje aquello, ¿no? Por una parte, el vértigo de intentar vivir a la mayor velocidad en la que se puede vivir entonces en aquella época, y por otra también experimentar la soledad, el vacío, y sin embargo querer escribir, porque eso también lo pudo haber experimentado mucha gente de su generación, ¿no? O sea, eso también lo podemos ver, esa generación, ciertos autores en las vanguardias, pero no todos necesariamente por experimentar ese vacío van a escribir, ¿no? O sea, no todos lo vuelven literatura en este caso, ¿no? Y él sí, él tiene esa, digamos, también intención, vocación, voluntad de hacer literatura y no solo suicidarse, pero hacer entonces un testimonio de eso que sí lo va a llevar a cabo. El suicidio, como también ya mencionaba Lorena, no es algo, digamos, o sea, puede prestarse para muchas interpretaciones, ¿no? Para no hablar así de alguna en particular, pero podemos hablar primero de morbo, si quieren también, ¿no? Pero de lo que quiero decir, o lo que quiero decir, de lo que quiero hablar, es de algunos de los aspectos que sí son evidentes, Enrico, y es el humor. O sea, acá, digamos, su tratamiento con la muerte no es del que teme morir, no es tampoco del que tiene prisa por morir, sino del que quiere vivir. Y es algo un poquito paradójico, ¿no? Entonces es como el que quiere vivir incluso la muerte, quiere ser incluso como testigo de esa muerte. De ahí que en algunos de los textos hable de diferentes... Hay un relato que creo que se llama Cerebreve,
porque bueno, hay que decir también, son poemas en prosa también, es mucha prosa poética la que tenemos aquí, ¿no? Más que poemas en verso, hablamos de los poemas en prosa, lo que él escribe. Y hay algunos donde él relata 3 suicidios, por ejemplo, ¿no? En algún momento dice algo como, la primera vez que me suicidé fue por esto y esto otro, ¿no? Pasó esto y esto otro. La segunda vez que me suicidé, entonces como si ya hubiera acontecido esto, ¿no? Y hay 2 o 3 por ahí también así que están apuntando a cómo ya se suicidó o a cómo se va a suicidar. Y no necesariamente, en algunos casos, firma como Jacques Rigaud, ¿no? En otros es un personaje que está, una voz que podemos identificar con él. En otros sí pone Jacques Rigaud, en otros incluso crea un alter ego, o sí, para a lo mejor no hablar de un heterónimo, pero sí hay como al menos un desdoblamiento que se llama Lord Pachot, que él dice, cuenta, hay todo un relato que se llama así incluso, que es como un relato un poquito más largo, que incluso se publica en francés a veces en solitario, donde habla de estando en Nueva York, o en Estados Unidos, ahora no recuerdo si en Nueva York o en Florida, estando en Estados Unidos, él tiene una experiencia de sentir nacer en sí otro ser, y ese otro ser es Lord Pachot, y Lord Pachot se le manifiesta cuando él está delante de un espejo. Y ese asunto del espejo está también presente en su literatura. Él habla de cómo entonces un momento en el que está conviviendo en un cóctel con estos millonarios, de los que él también ya forma parte por matrimonio, de pronto se ve al espejo y siente que hay alguien dentro de sí, se ve y no se ve, que también ese es un tema a lo mejor del doble, del romanticismo y demás, pero que está siendo actualizado acá. Y entonces él tiene la necesidad de aventarse en el espejo, porque según quiere pasar a la otra dimensión desde donde él está siendo visto. Y supuestamente él lo logra. Supuestamente él dice que desde ese momento Lord Pachot, que es el que vive de este lado, y Jacques Rigaud, la otra persona, se quedó en el espejo. Y hay todavía también un relato, un pasaje donde supuestamente él está siempre en el espejo, viendo a los que llegan a verse al espejo. Y entonces ahí juegan también un poquito con esa psicología de imaginar al otro que se ve, cómo el otro se está viendo en el espejo, cómo entonces él se toca en el cuerpo de otro, ¿no? O sea, cuando el otro, él puede mover un poquito la voluntad de quien se ve, entonces sin que el otro sepa, me están viendo alguien más y yo me toqué el cabello o la cabeza porque el que está en el espejo quiso que yo me viera. Hay juegos así, a lo que quiero llegar es que hay juegos así que también corresponden un poquito a la estética de la época, a las exploraciones, a esa, digamos, pues, a esa fragmentación de la personalidad también, ¿no? Lorena hablaba un poco de la depresión en estos periodos, también el psicoanálisis empieza a tener una mayor importancia en la literatura, en las artes, bueno, los mismos dadaístas después serán surrealistas, muchos de ellos, ese grupo, a Rigaud a veces se le asocia con el surrealismo, pero como tal no llegó a participar, porque antes de que el grupo se conformara, o sea que muchos de estos dadaístas se volvieron surrealistas, él ya se había quitado la vida. Entonces, en rigor, Rigaud alcanzó a ser dadaísta, para muchos el máximo de los dadaístas. Y esto sería un poquito como la introducción que hago a su persona, o para también abundar en lo que ya Lorena presentó. Y pasaría entonces a este otro tema, ¿no? Que es el de la traducción, en particular de Rigaud por Aquelarre Ediciones. Quiero recuperar lo que comentaba de Miguel Pineda preguntándole a Jean-Luc Vuitton por este poema, porque como él me lo llegó a decir en algún momento, ¿no? Cuando me hablaba del proyecto, que le interesaba mucho este autor y que lo conoció por ese poema que circulaba en internet. Buscando el poema, y esto viene en el libro, ahí está de cabeza, en el libro hay una nota que escribo yo como traductor, donde cuento un poco de esto que les estoy conversando ahora. Buscando ese poema nos dimos cuenta de entrada que el poema estaba en verso, ¿no? Y que el poema se llamaba Agencia General del Suicidio, justamente. Y después, yendo a los documentos en francés o a los textos en francés, aquel texto que se llama Agencia General del Suicidio, de entrada no está en verso. Además, el tono no es un poco solemne o melancólico o reflexivo, sino es muy jocoso, es un humor negro y está presentado bajo la parodia de un anuncio publicitario. Entonces, la agencia como tal se presenta así, como ahora tenemos agencias de traductores, agencias de esto y del otro. Hay también entonces una agencia en París que se propone ser la Agencia General del Suicidio,
para aquellos que se quieran matar. Y entonces ofrece un presupuesto para paquetes para diferentes presupuestos. Tanto los que tienen mucho dinero pueden acceder a un suicidio lujoso, como aquellos a los que a lo mejor les alcanza lo mínimo, pues sí les pueden ofrecer una cuerda para que se ahorquen, ¿no? Cosas así dice el texto. Y dicen que hay agencia en París, próximamente creo que habrá en Nueva York, y están jugando con que habrá en otras ciudades del mundo, ¿no? Ese es el texto que aparece ahí. Entonces, revisando, confirmamos que por lo menos en la selección que hace Martin Kay no existe el otro. Y ahí fue donde tanto Miguel como yo empezamos entonces a descubrir a Jacques Rigaud, porque aquel Jacques Rigaud que habíamos leído en español de ese poema no era un Jacques Rigaud. Todavía no alcanzamos a saber quién es esa persona que escribió ese poema o que tradujo ese poema y que lo hace circular como Jacques Rigaud. Algo así como ciertas frases que le atribuyen luego a Borges y las andamos ya reproduciendo, pero no sabemos quién empezó atribuyendo eso. Entonces así ocurre, pero descubrimos a un escritor. Digo descubrimos porque lo ignorábamos nosotros, ¿no? No porque lo dimos a conocer. Porque hay que decir que Jacques Rigaud sí había sido ya traducido en los 70 en Anagrama, poquito después de haber aparecido 3 años después, me parece, de haber aparecido la compilación de los escritos. Él se suicida en el 29, a finales de los 60, en el 67 me parece, se compilan los escritos, que desde entonces es lo que se presenta como la obra reunida o más completa. Y en el 70 aparece la traducción al español en la editorial Anagrama. Hay que decir que tanto la edición de Anagrama como una reciente de hace unos años española, otra colombiana de casi la misma fecha de la que apareció en Aquelarre y una que apareció después en Argentina, ninguna tiene la misma selección, porque todas se presentan quizás bajo el título como Agencia General del Suicidio, pero son selecciones de los escritos. La obra reunida se presenta como escritos. Y sí apareció un libro que se llamó Agencia General del Suicidio en francés, que presentaba este texto, que les digo es una parodia de un escrito publicitario, pero que también acompañaba a otros inéditos. Entonces es una selección de inéditos que por razones editoriales, quienes lo publicaron por primera vez, decidieron llamar Agencia General del Suicidio. Pero no atiende eso a una voluntad de Rigaud de hacer un volumen que se llamara así, con ese orden. Rigaud no era un autor de volúmenes, no era un autor que haya publicado libros en vida. Publicó sí en revistas literarias, donde había también relatos de los dadaístas. Por eso también los dadaístas todavía no lo consideraban un escritor, ¿no? Lo consideraban alguien con mucha inventiva, con mucha vitalidad. Les digo, era alguien con mucha vitalidad. Y quizás ese exceso de vida lo llevó también a explorar más allá, ¿no? A traspasar la vida, por así decirlo. No era alguien entonces deprimido, ¿no? No era alguien, bueno, o sea, no quiero decir más que deprimido, porque a lo mejor puede haber distintas maneras de experimentar esto. No era alguien apático, ¿no? No era alguien con poco ánimo, era alguien a lo mejor con un exceso. No sé si también por razones de la guerra, por razones de las drogas o por temperamento. O sea, no lo podemos saber, pero está esa combinación en lo que cuentan los testimonios de quienes lo conocieron, pero también sobre todo en su escritura. Y así entonces nosotros, cuando decidimos traducir solo una parte de los escritos, con la intención de, si es la aspiración de Aquelarre Ediciones, sacar la otra parte, o sea, el resto para tener la obra completa, como existe en francés, en español, empezamos con una selección que también decidimos llamar Agencia General del Suicidio y responde a un criterio que ahí mencionamos, ¿no? A veces es cronológico y sí, salvo, quiero decir, la primera parte con los escritos que publica en vida y los escritos de juventud y después las publicaciones que aparecieron de manera póstuma y empezamos a introducir unos testimonios, no todos, pero sí los que consideramos más atractivos para presentar de entrada en español de México a Rigaud. ¿Qué más puedo decir quizás hablar ahora del proceso en sí de traducir, pero esto, digamos, es para hablar de la persona, de la obra en español, y un poquito del proceso de traducir. Fue algo que hice por temporadas, por así decirlo. O sea, cuando Miguel me hizo la propuesta, Aquelarre todavía no tenía libros publicados. Ahora ya tiene 4 en esta colección de Infames y uno más en otra serie.
y están también preparando otros más, ¿no? Entonces, cuando Miguel me aceptó a la editorial como tal, todavía no había publicado. Ya existía porque ya era un proyecto que se estaba formando, pero bueno, y fue Amanda en realidad quien primero me hace la propuesta, y cuando me reúno con ellos, me hablan del proyecto, me dan los tiempos, nos ponemos de acuerdo en cuál va a ser el documento, o perdón, el corpus que se va a traducir, y me dieron la total libertad, ¿no? Para poder dedicarme. Sin prisas, ¿no? Porque también me decían, bueno, todavía vamos a sacar primero el libro con el que abriremos la editorial, que fue un inédito, bueno, inédito en español de México también, y que recientemente sí era inédito, de Walt Whitman, y después aparece ya en esta colección de Infames, aparece la Agencia General del Suicidio. Cuando me hicieron la propuesta, yo estaba fuera de México, entonces andaba emocionado y dije que sí, aún así me emocionaba. Cuando nos pudimos reunir, seguí estando emocionado, y el problema era que ya estaba un poquito más ocupado, entonces tuve que ahí mediar entre la tesis de la maestría. Ahora estoy en el doctorado por terminar, espero. Y entonces, entre terminar la tesis de la maestría y terminar también la traducción de Rigaud, ¿no? Y luego también entrar al doctorado y todavía seguir terminando la tesis, la traducción de Rigaud. Tuvieron entonces mucha paciencia, y les agradezco públicamente eso. Y yo tuve la circunstancia de, por las cuestiones de los estudios, estar en 3 momentos de la traducción. En una ocasión en una estancia de investigación en Praga, en otra ocasión en una estancia personal en Lisboa, y cuando se me informó de aquello andaba en París, porque andaba por la maestría en Berlín, entonces andaba por allá. Entonces, cuando me lo mencionan, yo visualicé un poco la idea, ¿no? O sea, visualizaba poeta de los años 20, también a lo mejor por ver series de la época, por estar estudiando ahora a Roberto Alt, y que también es un escritor que sitúa muy bien la época desde el lado hispanoamericano, en particular argentino. Y antes andaba estudiando también cosas de Rainer Maria Rilke. Es una época que me interesa mucho, ¿no? Entonces yo de entrada me enamoré de la idea. Después, si lo ponemos junto a Rilke, es muy distinto, ¿no? O sea, Rilke es un poeta de otras aspiraciones y exploraciones, pero sí se siente también aquello que llaman el espíritu de la época. O sea, es otra manera de explorar ese espíritu de la época, creo, en la obra de Rigaud. Y lo que quiero decir es que entonces yo tuve la oportunidad de sentirme, o de intentar yo encarnar en mí ese espíritu de la época en aquellas atmósferas en las que yo andaba por allá, ¿no? También eran inviernos, entonces luego pues sí medio me daba frío y me ponía a veces triste. Y ya entonces me ponía a traducir, ¿no? Para también trabajar y avanzar, ¿no? Luego ya sí había un momento en el que tenían más presión, y fue donde avancé mucho más. Antes, por supuesto, hice todo un trabajo de escritorio, ¿no? O sea, documentarme, ya había tenido acceso a más información. Si bien la biografía todavía no existía como libro impreso, sí había mucha información en línea. Entonces me había documentado ya lo suficiente. Y lo siguiente era ya intentar dar un tono, ¿no? O sea, como si el traductor fuera un instrumento y tuviera que afinarse para dar las notas y hacer la interpretación adecuada, ¿no? Entonces, pues yo andaba en eso, ¿no? Intentando afinar, encontrar una voz. Y esa fue la propuesta que ya mandé a Aquelarre finalmente, y que, como decía, bueno, yo todavía no lo decía, pero lo menciona Lorena y lo digo yo ahora, ¿no? Ella acompañó también este trabajo, hizo observaciones muy pertinentes, porque pues uno no puede tampoco verlo todo, ¿no? O sea, y a diferencia del autor, incluso a los autores también, los editores les hacen observaciones, ¿no? Entonces, la literatura al final es de muchas manos, ¿no? O de muchos cerebros y muchas voluntades y mucha gente, ¿no? Que eso también es lo bueno, porque por eso también nos comunica. Y ella entonces hizo observaciones muy pertinentes, también Miguel hizo otras, y al final creo que, bueno, el libro que ustedes que conocen y que pueden tener acceso a él, fue el resultado de todo esto, ¿no? Y finalmente es de lo que estamos hablando hoy. No. José Miguel no lo menciona, que es que justo por la Agencia General del Suicidio, Miguel se hizo acreedor al Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena justo el año pasado, durante 2020. Creo que queda manifiesta en lo que nos cuenta él sobre el proceso de traducción y el trabajo junto con Lorena, la calidad que ha tenido este material para hacerle acreedor de este premio. Pero quisiera hacerles una pregunta antes de que ustedes sigan comentando, y es en torno
justo al sello editorial que saca a la luz a Rigaud una vez más, que es Aquelarre Ediciones. ¿Qué suma a Jacques Rigaud y la Agencia General del Suicidio a la personalidad de una editorial como lo es Aquelarre Ediciones, que hoy por hoy está siendo bastante novedosa al traer autores, si bien conocidos o desconocidos, al español mexicano con una calidad excepcional y con una manufactura muy, muy buena, por qué no decirlo? No sé si podríamos empezar con Lorena antes de que ustedes continúen con la lectura de algunos poemas de Rigaud. Va de la mano con lo que hablé sobre Rigaud, de poder traer a autores que tienen que cuestionan, que son reaccionarios, que tienen un humor negro, que pueden aportar en eso al lenguaje, al mensaje, que resulta sumamente interesante. Y también traer autores que pasa que hay un montón de autores súper interesantes, pero no sé por qué los españoles los traducen primero. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa aquí? Que ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la dificultad de que también puedan ser traducidos al mexicano, al español más latinoamericano? Porque también encuentro siempre, aunque nosotros estamos acostumbrados a leer traducciones al castellano, algo que yo cuestionaba siempre cuando cuando estaba estudiando en Madrid, era eso de, ¿pero por qué? Porque para ellos creen que su español es como el español y que los nuestros son como, ay, qué chistoso, qué particular, ¿no? Es que es tu mexicano, ¿no? Qué folclórico. No, o sea, es como mostrar esta riqueza y es lo interesante, ¿no? De nuestra lengua. Entonces creo que eso es como estos factores que hacen tan valioso la existencia de una editorial, que también quiero decir que es jalapeña. Y eso también es sumamente importante, porque muchos de los proyectos se concentran, la mayoría, ya sabemos, Ciudad de México, si no es Monterrey, y parece como que, o Guadalajara, y parece que esos lugares estuvieran en la mira siempre. Sin embargo, en otros estados, por ejemplo, en Veracruz, están haciendo cosas súper chulas, y Aquelarre Ediciones es el claro ejemplo. Yeah. Además se suma una tradición editorial, ¿no lo crees, Lorena y José Miguel? Perdonen que los interrumpa, pero la tecnología jugó en contra de nosotros y de verdad no quiere que se mencione lo del premio de Miguel, que es una cosa para celebrar. José Miguel fue acreedor al premio de Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena en 2020, justo por esta traducción. Antes les pregunté a ambos sobre qué sumaba a la Agencia General del Suicidio a la personalidad de Aquelarre Ediciones, y creo que es muy puntual y muy pertinente lo que menciona Lorena de que este sea un proyecto jalapeño y cómo se suma a la tradición editorial en la que se converge un poco también la historia de la Universidad Veracruzana o de nuestra editorial. Estaba pensando cuando le daban los agradecimientos a Miguel Pineda y la manera en que nos cuentan en cómo terminaron llegando a este proyecto, un poco en la personalidad de Sergio Galindo. Estoy seguro, y a lo mejor le estoy haciendo una flor bastante grande pero merecida a Miguel Pineda, de que hay mucho del espíritu de un lector, editor en él, que encuentra estas verdaderas joyas y además sabe reconocer los talentos en la gente con la que comparte sus afinidades y curiosidades. No sé qué opinas al respecto, José Miguel. Lo valioso que tú rescatas y que mencionas es esto, ¿no? Que hay una sensibilidad en Miguel, ¿no? Lo valioso en Miguel en el proyecto de la editorial es justamente esa sensibilidad, esa apertura, esa voluntad también de querer trabajar y un énfasis que Lorena mencionaba hace un momento es justamente que se puede hacer aquí desde Jalapa, ¿no? No quiere decir, bueno, yo me puse la camisa de los tiburones, pero no quiere decir que tengamos que ser a fuerza solo veracruzanos o solo locales, pero somos veracruzanos o vivimos en Veracruz, vivimos en Jalapa, tenemos un vínculo con la ciudad, aquí nos formamos en esta universidad. Entonces creo que también hay que participar de esa vida, ¿no? Y creo que Aquelarre está haciendo eso justamente, ¿no? Ya con 4 títulos publicados,
con una voluntad de también de dar apertura. Bueno, en mi caso yo tuve la fortuna de ganar ese premio, o el proyecto tuvo la fortuna de ganar ese premio y que me lo dieran a mí, y lo menciona Lino, ¿no? Pero antes de eso yo no lo había ganado, por ejemplo, ¿no? Y entonces Miguel apuesta también por un libro que ya tenía publicado con la UB, una traducción, otra traducción en otra editorial que también agradezco la oportunidad, que fue la primera que me brindó, Aulleo Ediciones. Pero tampoco es que yo fuera como el traductor, ¿no? Y que Miguel entonces dijera, sí, le voy a pagar a alguien por... Creo que eso es importante, ¿no? Que es una editorial que, si bien le da oportunidad a jóvenes traductores, aboga por reconocer y porque se pague algo justo, ¿no? En la medida de las posibilidades y una negociación. Y hay algún pequeño comercial a la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI, de la cual formo parte. Creo que Aquelarre Ediciones respeta y es de esas editoriales que apoyan y que valoran el trabajo del traductor. Y que creo que eso es muy importante. Es una editorial para traductores también. Y antes de terminar, sí me gustaría que cada uno leyera uno de los poemas que preparó, porque ya nos queda muy poco tiempo. Claro, claro. Pues bueno, yo leo entonces el que da título al libro, Agencia General del Suicidio. Agencia General del Suicidio. Sociedad reconocida de interés público. Capital, 5 millones de francos. Sede principal en París, Boulevard Montparnasse 73. Sucursales en Lyon, Burdeos, Marsella, Dublín, Montecarlo, San Francisco. Gracias a unos dispositivos modernos, la AGS se complace en anunciar a sus clientes que les asegura una muerte segura e inmediata, lo que no dejará de seducir a los que se han disuadido del suicidio por temor a fallar. Pensando en la eliminación de los desesperados, elemento de contaminación temible en una sociedad, el señor ministro del Interior ha querido honrar a nuestro establecimiento con su presidencia de honor. Por otra parte, la AGS ofrece finalmente un medio más o menos correcto para dejar la vida, al ser la muerte con todas sus fallas aquello de lo que uno jamás escapa. Así han sido organizados los entierros express: comida, condolencias de los amigos y las relaciones, fotografía o molde del rostro después de muerto, a elegir, entrega de recuerdos, suicidio, puesta en ataúd, ceremonia religiosa, opcional, transporte del cadáver al cementerio. La AGS se encarga de llevar a cabo la voluntad de sus clientes. Nota: en ningún caso, al no estar asimilado el establecimiento a la vía pública, los cadáveres serán llevados a la morgue. Esto para tranquilizar a algunos familiares. Tarifa: electrocución, 200 francos. Revólver, 100 francos. Veneno, 100 francos. Ahogamiento, 50 francos. Muerte perfumada, impuesto de lujo incluido, 500 francos. Ahorcamiento, suicidio para pobres. La cuerda es vendida al precio de 20 francos el metro y 5 francos por 10 centímetros suplementarios. 5 francos. Pide el catálogo especial de Entierros Express. Para mayores informes, diríjase al señor J. Rigaud, administrador principal, Boulevard Montparnasse 73, París 6E. No se responderá a ninguna persona que desee asistir a un suicidio. Gracias, Lorena. Muchas gracias, José Miguel. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ha sido un gusto tener la oportunidad de escucharlos hablar del libro Agencia General del Suicidio de Jacques Rigaud, editado por Aquelarre Ediciones. Si ustedes se quedaron picados y quieren volver a escuchar la conversación, y es más, si quieren compartirla, búsquennos en el canal de la Filu Virtual en YouTube, pues esta actividad se va a quedar grabada allí como muchas otras. También les recomiendo entrar a filu.v.mx, donde tenemos un amplio catálogo de venta de libros en línea, tanto impresos como digitales. Síganos en nuestras redes sociales para estar enterados de nuestra programación. Por ahora es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.